Vamos a ver rápidamente qué es el síndrome de Cartagena y cómo se va a presentar. Ya en el video anterior vimos de manera extensa la patofisiología de cómo está compuesto el cilio, que es lo que va a estar defectuoso en el paciente con síndrome de Cartagena. Entonces ahorita nada más vamos a ver por qué es el defecto y cómo se va a presentar el paciente y cuál es el diagnóstico, cómo vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, paciente que tiene síndrome de Cartagena, esto va a ser por un defecto autosómico recesivo. Autosómico recesivo, esto quiere decir que el paciente, para que tenga la enfermedad, sus dos cromosomas paterno y materno tienen que estar mutados. Los dos cromosomas tienen que estar mutados. Y si sus dos cromosomas están mutados, esto quiere decir que los padres son portadores. Los padres son portadores. Y esto se va a dar por un defecto en los brazos de la adenina. Brazos de la adenina. Entonces, ya esto lo vimos más específico en videos anteriores. Pero un cilio es, aquí está una célula columnar, y un cilio va a ser una estructura así, que sale de la célula. Un cilio. Y el cilio está compuesto por 9 pares de microtúbulos en la periferia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así, 9 pares de microtúbulos en la periferia y un par en el centro. Y estos están unidos así. Y vamos a tener los brazos de adenina. Así, estos van a ser brazos de adenina. Este es el brazo interno y este es el brazo externo de la adenina. Y en parte, lo que promueve que todo esto que es un cilio, o sea, todo esto es un cilio, digamos, así, todo esto es un cilio. Aquí lo estamos viendo en un corte transversal, aquí lo estamos viendo así. Entonces, todo esto que es el cilio, aquí así, lo cortamos. Está comunicado este cilio con el otro cilio a través de estos que son los brazos de adenina. Entonces aquí, estos brazos están así. Y eso es lo que comunica un brazo del cilio, un brazo de adenina comunica un cilio con el otro. Y esto es lo que hace que los cilios se muevan al mismo tiempo. Y eso es lo que hace que la célula tenga movilidad, como es el caso del espermatozoide. El espermatozoide. Solo que en el caso del espermatozoide, esto es un flagelo, no es un cilio, pero la composición es muy parecida al del cilio. Entonces aquí también tenemos los brazos de adenina. Entonces lo que va a pasar es, si tenemos un defecto en los brazos de adenina, los cilios no están coordinados, la composición del cilio no está bien, y entonces los cilios no se mueven. En este caso el flagelo no va a estar bien y el flagelo del espermatozoide no se mueve. Entonces, ¿qué pasa? La parte del cuerpo donde tengamos cilios va a estar afectada y donde tengamos el flagelo del espermatozoide va a estar afectada. Entonces, por ejemplo, en el caso del hombre, si el flagelo no se mueve, el espermatozoide no se va a mover. Entonces, el hombre va a tener infertilidad porque no se mueve el espermatozoide. En el caso de la mujer va a tener infertilidad y más que infertilidad tiene riesgo de tener embarazo ectópico. Y esto va a ser porque el epitelio de las trompas de falopio es un epitelio columnar que tiene cilios. Entonces aquí está la trompa de falopio, el útero, cervix, y aquí están las trompas de falopio. Así. Ese es epitelio columnar, o sea, aquí están las células y aquí tenemos los cilios. Y lo que hace que el ovocito sea fertilizado por el espermatozoide es el espermatozoide entra aquí y el ovocito está aquí. Entonces el espermatozoide va a viajar hasta aquí. Pero como el espermatozoide se va a encontrar con el ovocito, va a ser porque los cilios del epitelio columnar barren así al ovocito. Entonces así el ovocito se encuentra con el espermatozoide fertiliza al ovocito y luego ya vamos a tener el cigoto. Aquí está el cigoto, pero el cigoto se tiene que implantar aquí, en el útero. Si el cigoto no se implanta en el útero, esto va a ser porque los cilios no están pudiendo barrer o no están pudiendo mover hacia el cigoto. Entonces el cigoto se va a quedar implantado aquí en la trompa de falopio y esto es embarazo ectópico. Entonces el hombre va a tener infertilidad porque no se puede mover el cilio por este defecto. La mujer va a tener riesgo de embarazo ectópico o infertilidad porque no se mueven los cilios del epitelio columnar de las trompas de falopio. Estos pacientes van a tener infecciones sinopulmonares recurrentes. Esto es porque igual el epitelio del tracto respiratorio, aquí están la tráquea, los bronquios. Este epitelio es un epitelio columnar que tiene cilios. Entonces aquí está el epitelio
y tenemos los cilios. Y los cilios lo que hacen es, las bacterias que se quedan aquí en el tracto respiratorio se quedan atrapadas en el moco que está aquí, en el moco que está aquí, y los cilios barren el moco, así los cilios barren el moco junto con la bacteria. Y ya esto lo vimos en la sección de anatomía del tracto respiratorio, pero esas bacterias van a terminar en el esófago y de ahí en el estómago. Entonces, ¿cómo es que nos deshacemos de tantas bacterias que infectan el tracto respiratorio? A través de los cilios que van barriendo el moco en donde se quedan atrapadas las bacterias. Si el paciente no puede mover los cilios, no barre las bacterias y entonces el paciente tiene infecciones recurrentes sinopulmonares del tracto respiratorio. La otra es que el paciente va a tener, se asocia a que tenga situs inversus. Situs inversus, esto es que el paciente va a tener los órganos del lado opuesto. Por ejemplo, el hígado lo va a tener del lado izquierdo, el vaso lo va a tener del lado derecho, o el corazón lo va a tener nada más rotado hacia el lado derecho. Entonces, situs inversus es que tiene, digamos, los órganos los tiene del lado opuesto. Del lado opuesto. Por ejemplo, puede tener dextrocardia, que es lo más común. Dextrocardia es que tenga el corazón del lado derecho. Esa es la clásica de los pacientes con síndrome de Cartagena. Infertilidad, ya sea hombre o mujer. Situs inversus, que lo más común es que se presente con dextrocardia. Y el otro son infecciones sinopulmonares recurrentes. Ahora, aparte de esto, el paciente puede tener como complicación de las infecciones recurrentes sinopulmonares, puede tener bronquiectasias. La otra es, también tenemos otra parte del cuerpo donde tenemos cilios, que esto va a ser en el órgano de Corti. El órgano de Corti que está en el oído. Entonces, esta lo vimos más específico en la sección del sistema nervioso central. Pero tenemos, aquí están las células columnares. Y aquí están los cilios. Entonces, el oído medio tenemos, aquí está la membrana del tímpano. Aquí tenemos los huesos. Aquí no los para dibujar, pero es yunque, martillo, yunque y estribo, los huesos que tenemos aquí. Y luego tenemos la cóclea. Entonces, si agarramos un pedazo de la cóclea, veríamos el órgano de Corti. El órgano de Corti son las células columnares. Aquí tenemos una membrana. Y aquí están los cilios. Cuando escuchamos, esto es porque los cilios se están moviendo así. Eso es lo que hace que escuchemos, en parte, a través de muchas otras cosas. Pero en parte lo que hace que escuchemos es que los cilios se van moviendo, cilios que están aquí en la cóclea. Entonces, si los cilios no se pueden mover, el paciente pues no va a escuchar, va a tener hipoacusia. Ahora, esta hipoacusia va a ser un defecto de la audición, pero va a ser un defecto conductivo. Recordemos que tenemos defecto conductivo y defecto neurosensorial. Ya en la sección de en sistema nervioso central vimos cómo se hace la prueba de Weber, cómo se hace la prueba de Rinne. Pero este paciente, cuando hagamos la prueba de Weber y la prueba de Rinne, vamos a ver una hipoacusia que va a ser un defecto conductivo. Entonces, paciente con síndrome de Cartagena, esto es una enfermedad autosómica recesiva, en cuyo caso los padres son pues portadores. Esto se va a dar por un defecto en los brazos de dienina y esto va a hacer que los cilios no se puedan mover y otra estructura similar que va a ser el flagelo. Entonces, todos los cilios del cuerpo van a estar afectados, el paciente va a tener infecciones del tracto respiratorio recurrentes, el paciente va a tener infertilidad, ya sea en el caso del hombre por el flagelo del espermatozoide o en el caso de la mujer porque no se pueden mover los cilios de las trompas de falopio. Y el paciente va a tener hipoacusia, que va a ser una hipoacusia conductiva. También tiene infecciones recurrentes del oído, complicaciones de las infecciones del tracto respiratorio es que el paciente va a tener bronquiectasias y la otra asociación es que el paciente va a tener situs inversus, que es que los órganos los tiene del otro lado. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.